Soy taxista en el estado de Veracruz. Desde hace muchos años este ha sido mi oficio, y debo decirles que a mí me gustaba mucho mi trabajo, pues me gusta conducir por la ciudad y a veces conozco gente muy agradable, quienes después se convierten en mis clientes frecuentes. Pero no todo es bueno, pues a lo largo del tiempo también he vivido cosas no tan agradables. De hecho, me han sucedido cosas que me han hecho querer renunciar en este oficio, pero la que les quiero contar hoy es la más perturbadora. Hablando del lado paranormal. Era el año 2014. Tengo esa fecha muy bien grabada. Yo acababa de dejar a un pasajero en un salón de eventos. Eran más o menos las 10 de la noche y recuerdo que al lado de ese salón había un solar baldío muy grande. Después de que lo dejé ahí, me detuve unos segundos para guardar el dinero en la cartera. Y cuando estaba a punto de acelerar para retirarme, veo que sale un hombre de ese solar. Tenía un perro con una correa, y venía corriendo para alcanzarme y haciéndome señas de que no me fuera. Aunque sí se me hizo algo extraño que saliera de ahí. Yo pensé que tal vez había llevado a su perro allí para hacer sus necesidades. Por eso no me puse paranoico ni nada por el estilo. Aunque debo agregar que la pinta del tipo era muy extraña. Venía vestido completamente de negro, lo cual no era raro, pero también portaba una capa que le cubría la cabeza. El perro era de esos grandes e imponentes. Él se acercó y me preguntó que si aceptaba mascotas a bordo. Yo le dije que sí, pues a mí siempre me han gustado los animales, en especial los perros, y no tenía problemas con que se subiera a mi taxi. Cuando se subieron, el joven me dio la dirección de su casa para que lo llevara hasta ahí, así que arranqué. Pasaron los minutos y yo venía manejando, pero al voltear a ver el retrovisor, vi a ese perro viéndome por ahí mismo, pero sus ojos no eran normales, pues parecían como de un humano. Su mirada era tan fija y penetrante, y sus ojos estaban con un tono rojo. Yo mejor me volteé, pues me sentí muy perturbado. De pronto, el tipo comenzó a reírse como si estuviera loco. Yo volteé a ver para ver de qué se reía, pero no tenía celular en sus manos ni nada que le pudiera estar provocando aquellas carcajadas. El perro seguía viéndome muy fijamente. Todo aquel ambiente era demasiado extraño y perturbador. Muy tétrico, para ser sincero. El joven tenía una risa incontrolable, pero eso no fue lo que más me dio miedo, sino que cuando volví a voltear por el retrovisor, vi a ese perro sonriendo. Se los juro que sonreía como si fuera un humano. Una risa macabra junto con sus ojos rojos inquietantes, y mirándome sin parpadear. Esa vez casi chocaba. Yo temía decirle al sujeto que se bajara de mi taxi, pues pensé que podía tener algo con lo que pudiera hacerme daño. En todo el trayecto el tipo se burlaba. Sentía que se estaba riendo de mí, por el temor que sentía por su perro tan perturbador. Pero antes de que se bajara, lo entendí todo, pues alcancé a ver que el perro tenía en su panza una cortada, en forma de un pentagrama, y el joven también la tenía en la frente, solo que no pude verla al inicio por la capa que tenía, pero al final del trayecto él se la quitó. Cuando llegamos, por fin se bajaron de mi coche. El sujeto me dijo que si lo acompañaba a su casa para darme el dinero. Yo, por supuesto, le respondí que lo esperaba que él fuera por él, pero él estaba muy insistente, y el perro seguía sentado en el asiento de atrás mirándome. Yo sentí un miedo que jamás había sentido. Lo único que quería era que ya se fueran, así que le dije que no me debía nada, que tenía mucha prisa y que ya tenía que irme. Al hombre se le borró la sonrisa de su rostro. No me respondió absolutamente nada, y con una expresión de enojo bajó a su perro y entró a su casa. Yo me sentí muy aliviado de que por fin se hubieran ido. Aceleré tan rápido como pude y me fui directo a mi casa. Ya después, comentándolo con mi mujer, concluimos que el tipo pertenecía a alguna secta satánica o algo por el estilo, y que le habían hecho algo a aquel pobre animal. Por eso estaba así. De verdad que no hay nada más perturbador que ver un animal actuando como humano.
y de forma muy perturbadora. Pero de cualquier forma sentí mucha pena por él. Definitivamente no alcanzamos a imaginarnos todas las personas malvadas que nos podemos topar. Hola a todos, les saluda Marco desde Colombia. Hoy quiero compartirles mi historia. Pueden creerme o no, pero juro por mi madre difunta que esto fue real. Hace más de 10 años yo era taxista en Bogotá. Trabajaba día y noche lo más que rindiera despierto, pues mi esposa estaba embarazada y necesitábamos dinero para cubrir todos los gastos del embarazo. Una noche en particular, la recuerdo tanto porque el clima era muy malo, más frío que de costumbre porque estaba lloviendo. Pasaban de las 11 de la noche y yo seguía trabajando en el taxi. Transportaba a unas personas al aeropuerto y después de eso me esperé ahí mismo para ver si alguien más solicitaba mi servicio. Pero al ver que nadie me necesitaba, decidí mejor irme a mi casa, pues ya era tarde y el clima estaba muy feo. Llovía mucho y mi esposa ya me había llamado, muy preocupada para que regresara a la casa pronto. Yo iba de regreso conduciendo con mucho cuidado, pues apenas si se podía ver por la lluvia que caía en el vidrio frontal del taxi, cuando de pronto veo a una señora que estaba parada en una banqueta bajo un techo y me estaba haciendo la parada. Aunque ya no estaba en servicio, a mí me dio mucho remordimiento dejarla ahí en esas condiciones, aparte de lo tarde que era, ya que iba a ser la 1 de la mañana. Así que me orillé y la señora se subió. Recuerdo que tenía un velo que le cubría su rostro y aparte se puso en el asiento que está por detrás del asiento del conductor. No la podía ver bien por el retrovisor. Únicamente le pregunté que a dónde la llevaba, pero la señora no me respondió. Yo le volví a insistir, pues no sabía hacia dónde conducir. Le pregunté de nuevo: señora, ¿hacia dónde se dirige? ¿A dónde quiere que la lleve? De pronto aquella señora me respondió con un susurro y me dijo: a tu casa. Yo me espanté tanto al escuchar aquello, que mi reacción fue voltear a verla, pero al girar mi cuerpo para ver detrás del asiento, la señora ya no estaba ahí. Pero ¿cómo es posible? Me preguntaba a mí mismo, sorprendido y con mucho miedo. Yo aceleré y conduje hasta mi casa en aquella tenebrosa y helada noche, lleno de miedo y confusión, preguntándome a mí mismo si aquello había sido real, o si fue producto de mi imaginación, pues sabía que no estaba loco, sabía que había sido real. Llegué por fin a mi casa y guardé el taxi en la cochera. Después abrí la puerta trasera del taxi en donde venía la señora, pues quería sacar algunas cosas que tenía ahí atrás. Pero apenas abrí la puerta y vi algo en el asiento donde se subió aquella señora. Era una cadena muy particular. Era la cadena con la que habíamos enterrado a mi madre hacía poco menos de 1 año, y que ella siempre quiso que yo me la quedara, pues pertenece a mi padre. Yo tomé la cadena y confirmé que era la misma. Tenía las iniciales de mi padre grabadas en la parte de atrás. Yo me solté llorando y sin poder creerlo. Mi esposa salió muy asustada porque me escuchó llegar, pero nunca entré a la casa. Y al verme así me preguntó que por qué lloraba, que si algo me había ocurrido, y fue ahí donde me desahogué con ella. Estaba tan impresionada como yo, pues ella también conocía esa cadena. De hecho, ella fue quien se la puso al cuello de mi madre al día que la enterramos. Mi madre tenía una enfermedad terminal. Estuvo muchos meses postrada en cama y ella estaba consciente de que no le quedaba mucho de vida. Siempre me decía que quería que yo, como su único hijo, me quedara con la cadena que le había dejado mi padre, que para ella era importante que yo la tuviera, pero nunca se lo comenté a mi esposa. Así que sin yo darme cuenta, ella se la colocó en el velatorio. Y ya después me comentó que la habíamos enterrado con ella puesta, lo cual yo no le di mucha importancia, pues después de todo, mi padre se la había dejado a ella. Estoy seguro que fue mi madre quien se subió a mi taxi aquella noche, solo para darme aquella cadena.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Octavio López y hace algunos años yo era taxista en el norte del país de México. Después llegaron otras plataformas de transporte y ya no había mucho trabajo para nosotros. Pero en esos años que fui taxista me ocurrió un hecho que hasta la fecha me conmociona mucho. Estando aquí es lógico que fue algo paranormal, pero a la vez algo triste y de verdadero terror. Esa noche yo venía de dejar a una clienta frecuente de su casa, que quedaba en un ejido como a 30 minutos de la ciudad donde vivía. Ella siempre me contrataba a mí pues ya me tenía confianza, y la paga era buena. Yo ya venía de regreso hasta la ciudad, casi era medianoche y las cosas por allá no estaban muy bien que digamos. Era cuando la delincuencia estaba en su apogeo. Yo venía por un tramo de carretera muy oscuro, cuando de pronto vi a alguien enfrente parado en el monte, haciéndome la parada. Yo me detuve pues se trataba de un señor que venía mal herido y tenía la ropa rota. Era obvio que necesitaba ayuda. Él subió al taxi y antes de que yo le preguntara qué le había ocurrido, él me dijo que teníamos que regresar por su hijo, que se encontraba en ese camino donde estaba él, pero más en el fondo, en el monte. La adrenalina que sentí era tanta que ni siquiera le pregunté qué había ocurrido. Me vino a la mente que tal vez habían tenido algún accidente y que su hijo seguía ahí en el coche atrapado o algo así. No lo pensé dos veces y me fui por el camino que el señor me había indicado. Mientras lo hacía, le preguntaba que qué le había ocurrido, que si quería que mejor llamara a los paramédicos o a la policía, pero él solamente me decía: por favor, ve por mi hijo, ayúdalo. El camino era horrible, solo había monte alrededor. La hierba era alta y nos rodeaba una oscuridad inmensa. Únicamente veía hasta donde las luces del taxi llegaban. No sé decirles cuánto avancé por ese camino, pero sí fue un tramo algo largo, y a mí por lo menos sí se me hizo eterno, cuando de pronto vi a un hombre tirado en el suelo. Así que yo frené de inmediato pues casi lo atropellaba. Yo me bajé corriendo del taxi para ayudarlo. Era un joven de algunos 25 años que estaba muy golpeado y casi perdía la conciencia. Lo ayudé a levantarse, aunque casi lo venía arrastrando. Él únicamente podía decirme con las pocas fuerzas que tenía que lo sacara de ahí. Lo subí al taxi en el copiloto, pero al voltear hacia la parte de atrás, noté que el señor que se supone que era su padre y que se había subido a mi taxi ya no estaba. Lo busqué por todos lados, en todos los alrededores, aunque el miedo de ese lugar me invadía y solo quería salir de ahí, pero no sabía dónde se había ido el señor. El chico me preguntaba qué estaba buscando, que necesitábamos irnos de ahí rápido. Yo le respondí que al parecer su padre fue el que me alertó de que él necesitaba ayuda, y que por eso había llegado hasta ahí para rescatarlo. El joven me preguntó que cómo que su padre me había dicho eso, que cómo sabía él que era su padre. Yo le describí al señor y lo que me había dicho, y casi de inmediato, el joven comenzó a llorar. Él me dijo: vámonos ya, mi padre ya no está vivo. Yo no podía entender lo que estaba ocurriendo. Ante la insistencia del joven comencé a acelerar, pero mi cabeza daba muchas vueltas, pues no asimilaba lo que me estaba diciendo, así que le pregunté qué había ocurrido, que por qué me decía que su padre no estaba vivo. Él me contó con mucha dificultad que los habían privado de su libertad a él y su padre, que los habían tenido una semana entera en una casa por ahí, y que los delincuentes le habían quitado la vida a su padre. Frente a sus ojos, él lo vio fallecer. A él le perdonaron la vida y lo fueron a tirar a ese monte, en medio de la nada. El chico no sabía por qué lo habían dejado vivo, pero sí estaba seguro de que su padre había fallecido. El chico seguía llorando, gritando: mi papá me salvó. Lo repetía muchas veces llorando y yo no sabía qué hacer, pues él seguía llorando incontrolablemente. Le pregunté que si llamaba a la policía, pero casi saltó para decirme que no, que ellos no harían nada, que solamente quería llegar a su casa con su mamá y su hermana. Yo fui a dejarlo a su casa, pues tampoco me dejó llevarlo a ningún hospital. Me dijo que su madre sabría qué hacer,
y él solo quería llegar con ella. Así que yo cumplí sus órdenes. Esto me dejó pensando por semanas y semanas, tratando de entender lo que había ocurrido, pero no había explicación lógica o científica, si así quieren verlo. Era algo completamente paranormal. Su padre no iba a descansar hasta que su hijo estuviera a salvo, y me eligió a mí para ayudarlo. Sé que las personas que les han pasado este tipo de cosas me creerán. Yo sé que habrá otras que no, pero es que esto lo crees solo hasta que lo vives en carne propia. Y lo digo porque yo antes era muy incrédulo y escéptico, pero esto cambió por completo mi forma de ver las cosas. Hasta aquí mi historia. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. He sido taxista en el centro de México por ya más de 11 años. Durante todo este tiempo me han pasado muchas cosas en el trabajo, desde cosas ligadas a la delincuencia y algunas otras paranormales. Yo suelo salir a dar el servicio por las tardes, y concluyo casi siempre a eso de las 12 de la noche. Pero hace unos años mi hija se enfermó y el tratamiento era muy costoso. Así que yo estaba en el taxi a veces toda la madrugada, para sacar más dinero. En una de esas ocasiones iba pasando por una colonia muy humilde. No había mucho alumbrado público y era como las 2 de la mañana. De pronto veo a lo lejos a una señora corriendo hacia mi taxi, haciéndome la seña de que me parara. Yo me detuve, pero la señora se encontraba llorando, algo desesperada y angustiada. Recuerdo que la señora ya estaba mayor. No sé decirles exactamente la edad, pero fácilmente pasaba los 65 años. Yo le pregunté que si se encontraba bien, pero ella se subió de inmediato a mi taxi. Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien la venía siguiendo, pero eso no fue así. Ella me dijo: acelera, vamos al cementerio, pues mi hija pequeña está perdida llorando allí. Necesito ir por ella. Yo me sentí muy incómodo cuando me dijo eso, pues pensé que la señora podría estar mal de sus facultades mentales. En primera, porque cómo iba a escuchar a una niña llorar desde esa distancia. Y segunda, porque era imposible que a su edad tuviera una niña pequeña. Yo sinceramente no sabía qué hacer. Primero que nada intenté tranquilizarla, porque de verdad estaba muy alterada. Después le pregunté que si no tenía el número de algún familiar para poder avisarle de la situación. A lo que ella me respondió que es su hijo, pero que nunca lo veía. Todo eso mientras seguía diciendo que acelerara, que me apurara porque le urgía llegar. Yo le insistí con que me diera el número de su hijo, a lo cual ella me dio su celular y me dijo que ahí estaba el número, pero que él no me contestaría de todos modos, y que él nunca la quería ayudar. Apunté el número de mi celular y empecé a marcarle, pero ella tenía razón. Su hijo nunca me respondió. Llegamos a aquel cementerio que por obvias razones se encontraba cerrado. La señora se bajó del taxi casi corriendo y vi que entró por una red de alambre que estaba rota. Yo la verdad quería irme de ahí, pero mi conciencia no me lo permitió. Así que seguí intentando llamarle al hijo de aquella señora, pues estaba seguro de que ella no estaba bien. Y yo la verdad es que no sabía qué más hacer. Pero eso no fue lo peor. Lo que realmente me aterró fue verla caminando hacia afuera. Pero tenía lo que parece ser una niña agarrada de la mano, aunque no se alcanzaba a distinguir muy bien por la lejanía y la oscuridad. Pero estaba casi seguro de que era la silueta de una niña pequeña, lo que me hizo salir velozmente de ahí. No quise esperarme a ver eso. Sentí mucho miedo, pues ¿qué niña estaría a esas horas en un cementerio? Sabía que eso no era de este mundo, y no me quise quedar para averiguarlo. Recuerdo que al día siguiente, al despertarme, vi que tenía muchas llamadas del hijo de la señora, así que le volví a marcar y esta vez contestó casi de inmediato. Me preguntó que quién era y que por qué la había marcado tantas veces en la madrugada, y yo de inmediato le conté todo. Él me reclamó por haberle dejado solo en el cementerio. La verdad se me hacía algo cínico de su parte, pues era su madre. Se supone que era su responsabilidad.
ya que me dijo que ella no estaba bien de la cabeza y que siempre se escapaba, según ella, para ir por su hermanita, que había fallecido hace 30 años. Yo cumplí con avisarle y ya no supe qué más pasó, pero por supuesto cometí la parte de que la vi salir con una niña, pues sabía que no me creería. Me dio pena por la mujer, pero más que eso, el terror que sentí al ver a esa niña, y después de conocer lo que pasó con ella, es algo que sigo sintiendo cuando recuerdo esa imagen. La señora caminando, con una niña pequeña en el cementerio.